Buenas noches, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. En esta noche tengo la oportunidad de compartir con ustedes este pequeño devocional, el cual lo he titulado Quejas de menosprecio e incredulidad. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel, cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y todas las maravillas que Dios hizo para defenderlos y para liberarlos de la esclavitud. Cómo Dios los cuidó, cómo Dios les proveyó en medio en el desierto y cómo fue Dios fiel con ellos. Desde el Éxodo, Levítico y Número se puede evidenciar cómo el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo ingrato, desagradecido, incrédulo, quejumbroso, y cómo todas estas actitudes causó la ira de Dios. Vamos a leer en Números capítulo 11, versículos 16 al 23. Dice así la palabra de Dios. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: quien nos diera a comer carne, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis ni un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcan, por cuanto menospreciaron a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Quiero colocarlos un poco en contexto de por qué se da esta situación en este momento. En un contexto más amplio, desde el Éxodo, después que Dios, como les dije al principio, sacó al pueblo de Israel de Egipto, los israelitas alabaron a Dios por la victoria ante el pueblo que los tenía esclavizados, que era Egipto. Y al cabo de tiempo, después que Dios los sacó de Egipto, murmuraron contra Moisés y Aarón y empezaron a hablar porque ya estaban pasando necesidades. Y miren lo que decía el pueblo en Éxodo capítulo 16, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vemos aquí cómo el pueblo de Dios empezó a murmurar después de haber alabado a Dios por la victoria, de haberlo sacado de Egipto. Cómo empezaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón y a desear de regresar a Egipto porque ya estaban pasando necesidades. Y vemos en el versículo 8 lo que Moisés les dice a ellos. Parte B. Vamos a leerlo todo. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Estas fueron las palabras que Moisés le dijo al pueblo de Dios, que ellos no estaban murmurando contra Moisés ni contra Aarón, sino contra Dios. Y el pueblo de Israel pasó de la alabanza a la queja. Luego, en el libro de Números, en donde vamos a estudiar nuestro texto en esta noche, los israelitas aparecen nuevamente menospreciando a Dios. Ya no murmuraban, sino que se quejaban porque ya estaban cansados de comer siempre lo mismo, en este caso el maná que el Señor les había proveído. Y se acordaron nuevamente de Egipto y desearon toda la comida que ellos tenían disponible allá. Y ante toda esta situación, Moisés se sintió muy cargado
ya que tenía mucha responsabilidad, y Moisés también se quejó ante Dios al ver la situación que veía al pueblo por familias llorando y quejándose porque querían carne. Y Moisés le dice al Señor: ¿de dónde conseguiré carne yo para darle a todo este pueblo? La queja del pueblo llevó también a Moisés a quejarse contra Dios. Y quiero que tengamos dos puntos aquí y veamos las quejas que hace el pueblo y la queja que hace Moisés. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tuvo una queja de menosprecio, pero también una queja de incredulidad. Y Moisés solo tuvo queja ante Dios de incredulidad. En el momento dudó. Ahora, en nuestro texto de estudio podemos ver que el Señor les da una respuesta ante las quejas que el pueblo de Dios estaba teniendo ante él, y la queja que Moisés también colocó ante Dios. Veamos la respuesta de Dios a esas quejas. Mire lo que les responde. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: que nos diera a comer carne, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Dios le responde a un pueblo que es su pueblo, a un pueblo que lo está menospreciando, a un pueblo que está siendo ingrato e incrédulo. Él, Dios, el soberano, decide contestarle a este pueblo y les provee eso que ellos estaban pidiendo. Pero el Señor les dice: deben santificarse porque Dios los iba a visitar. Entonces, este pueblo debía, para poder recibir esta bendición que se les aproximaba, debían estar santificados. ¿Y qué había hecho el pueblo anteriormente? Como les decía, en el capítulo 11, en los primeros versículos, ustedes pueden leerlo y se pueden dar cuenta que el pueblo estaba llorando, todo el pueblo por cada familia lloraba y quejándose ante Dios porque ellos querían comer carne y ellos estaban extrañando la comida en Egipto, y ellos empezaron a decir que ellos deseaban estar mejor allá porque allá no pasaban esta necesidad y no comían lo mismo. Ahora, esto no lo hicieron solamente aquí, sino cuando estuvieron recién salidos del pueblo de allá de Egipto, ellos también menospreciaron a Dios y desearon estar en Egipto. Y nuevamente aquí, después que vieron todas las maravillas, después que vieron cómo Dios les proveyó el maná, tuvieron esa actitud de menospreciar lo que Dios le había dado y desear estar mejor en Egipto. Y todo esto desató la ira de Dios. Dios es un Dios compasivo, paciente, pero Dios se sintió menospreciado, sintió que no habían valorado lo que Él había hecho por ellos y se les había olvidado hacia dónde iban y con quién iban. Se les había olvidado la promesa que Dios les había dado. Ahora, en el versículo 19 vemos ese sentimiento de enojo de Dios. Vamos a leer. No comeréis ni un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcan, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Vemos este sentimiento de enojo de Dios y también de tristeza de cómo un pueblo tan desagradecido, después de que Dios les proveyó y los liberó de la esclavitud, sigan ellos deseando estar en Egipto. Y ahora, mire, ese enojo de Dios les hizo que el Señor les dijo: sí, les voy a proveer esta carne que ustedes tanto desean, pero no solo se los voy a proveer un día, ni 2 días, sino hasta un mes entero, hasta que les salga por la nariz y la aborrezcan y la vomiten, porque ustedes me menospreciaron. Y mire, está en la parte B de la parte del versículo 20, por cuanto menospreciaste a Jehová. Y es que mire lo que decía el pueblo de Israel: ¿para qué salimos acá de Egipto? Ciertamente mejor nos iba en Egipto.
Ellos desearon nuevamente regresar a una esclavitud en el cual Dios los había ya despojado de esa esclavitud y a llevarlos a una tierra prometida, pero ellos en el desierto, en el ver al que pasaban mucho tiempo, se cansaron de comer lo mismo y fueron desagradecidos con Dios y menospreciaron lo que Dios les estaba haciendo por ellos. Ahora, esto me hace llevar a una pregunta que yo me hice y que todos debemos hacerlo. ¿Cuántas veces nos hemos nosotros comportado igual que el pueblo de Israel y hemos menospreciado a Dios? ¿Cuántas veces hemos visto que Dios nos ha proveído algo que necesitamos y cuando ya nos lo da, somos tan ingratos y tan desagradecidos que decimos que no es suficiente, que esto es muy poco? No, sí, el Señor me proveyó un empleo, pero yo siento que este no es necesito otro ingreso. Eso es menospreciar a Dios, porque Dios te está proveyendo algo y te sacó de una escasez para darte algo. Y es de esa manera como nosotros también nos comportamos como el pueblo de Israel, de menospreciar a Dios. Ahora, ante la crisis, Dios también nos saca, pero vivimos quejándonos tal cual como el pueblo de Israel, porque las cosas no se dan a nuestra manera. Y este fue el error que el pueblo de Israel cometió ante Dios e hizo que la ira de Dios llegara sobre ellos. Ahora, en segundo lugar, vemos en el versículo 21 al 23 cómo Dios responde a un siervo temeroso que se dejó agobiar por la situación y por la circunstancia en el instante. Moisés, un hombre temeroso de Dios, llegó ante Dios a quejarse. Y mire lo que hace la queja. La queja la empezó un grupo, también los extranjeros hicieron lo mismo, y todo esto hizo que Moisés también se contagiara de quejarse ante Dios, porque llegó un momento de debilidad que dudó y llegó ante Dios a ponerle las quejas de que cómo iba a ser posible que él iba a proveerle tanta carne al pueblo de Israel. Y las quejas del mismo pueblo afligieron el corazón de Moisés, y él veía que haber sacado el pueblo de Egipto al parecer fue una desgracia para ellos, porque ellos empezaron a murmurar y por tantas quejas que hacían. Y sobre todo, lo que le hubo de herir más el corazón a Moisés fue con esas quejas que desestimaban el favor de Dios, el verdadero libertador, y además el menosprecio que le hicieron a la promesa que Dios le había hecho a ellos, hacia dónde iba esa promesa. Y ante esta actitud del pueblo, el ánimo de Moisés desfalleció y se quejó también él ante Dios, y fue un ingrato también, fue un incrédulo. Ahora, vamos a ver la respuesta de Dios. Antes de esto, miren lo que la duda de Moisés, versículo 21. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pies es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Mire la incredulidad de Moisés, que se le olvidó cómo el Señor hizo todos los prodigios para sacarlos de Egipto, y ahora él dudar en este momento de que Dios podía proveerle toda esta carne a esta multitud. Y mire la respuesta de Dios para Moisés. Versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a todos los 70 varones, los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Mire la respuesta de Dios. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Y es aquí donde el Señor, en su infinita misericordia, le provee unas palabras de aliento a este hombre temeroso de Dios, que era Moisés, y que se había desanimado en el momento por la situación en la que estaban viviendo. Ahora,
Tú y yo hoy día tenemos muchas necesidades, ¿cierto? Y esta es otra forma de decirnos: Dios, dejen de quejarse tanto porque aún no les he proveído eso que ustedes anhelan. ¿Acaso yo he acortado mi mano? ¿Acaso mi poder es limitado? Esta es una palabra para ti y para mí de aquello que Dios de pronto se ha demorado para cumplir. Ahora, que no nos pase como el pueblo de Israel, que por estar deseando aquello que un día tuvimos y que deseándolo vamos a ir a llegar a menospreciar a Dios por cómo nos ha sostenido a pesar de hoy. Y que, porque miren que esto trajo un castigo al pueblo de Israel. Dios les proveyó lo que ellos deseaban, que lo que ellos necesitaban en el momento. Pero ellos provocaron la ira de Dios por estar quejándose y de estar deseando regresar a Egipto. Y esto les trajo un castigo. Dios proveyó, pero Dios también castigó. Porque ellos fueron incrédulos, ingratos, menospreciaron a Dios. Y esta carne que Dios les iba a proveer, Él les dijo: se las voy a proveer y la comerán hasta que les den ganas de vomitar. Es más, en el versículo 33, mire lo que dice: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. El castigo que Dios le dio al pueblo, bueno, les proveyó, pero les hirió con esta misma plaga de codornices. Dios castigó el pecado de su conducta. Y ustedes saben que estos pajaritos de codornices hay veces que se colocan aquí en algunos puntos de la ciudad, y esos pájaros hacen de la suya. Bueno, imagínense cómo Dios fue tan la ira de que les proveyó tanto que se fastidiaron de comer tanta carne, y que hubo tantos codornices que mató a gente del pueblo. Ahora, a manera de conclusión, las quejas dañan a quienes las pronuncian. Las quejas nos hacen menospreciar a Dios. Las quejas nos convierten en incrédulos. Las quejas nos hacen contaminar a otros para que lleguen a lo mismo ante Dios, y decir ante Dios también, llegar ante Dios con un corazón quejumbroso porque Dios no le ha proveído esto o lo otro. Ahora, ¿te ha pasado que cuando Dios te saca de una crisis o una prueba fuerte y te lleva a pasto seguro y estás cómodo, feliz, sin angustia, y llega un momento en que se interrumpe esa paz y esa tranquilidad porque llega otra crisis, otra prueba, y resulta que en vez de agradecer y confiar en Dios en el momento y creer que Dios nos va a sacar victorioso de eso nuevamente, llegamos y nos quejamos ante Dios porque nos ha incomodado, y nos convertimos en desagradecidos y menospreciamos lo que Dios ha hecho, y entonces ponemos en duda lo que Dios había hecho antes. Te hago esta pregunta: ¿cómo estamos llegando ante Dios? ¿Con quejas de menosprecio e incredulidad? Examinémonos, porque tanto quejarnos de llegar ante Dios con quejas de menosprecio e incredulidad va a hacer que el Señor nos castigue. Al contrario, hay que ser agradecido y alabar a Dios por el momento difícil, también por el momento feliz por el cual pasamos, y esperar en el Señor. Porque mire que más adelante el Señor al pueblo de Israel los dejó llegar a la tierra que Él dijo que los iba a llevar, a aquella tierra que producía leche y miel. Pero el pueblo de Israel fue un pueblo que lo menospreció, fue incrédulo, y que siempre desearon regresar a Egipto. No seamos como ese pueblo, no seamos unos quejumbrosos incrédulos, no seamos unos quejumbrosos donde lleguemos a menospreciar a Dios. Ante la necesidad que tengamos, ante la crisis que tengamos, confiemos en Dios, porque la mano de Dios todavía no se ha apartado de nosotros y su poder es ilimitado. Señor y Dios que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por esta noche, por la oportunidad que me das de compartir con tu iglesia.
Ruego, Señor, que esta palabra dé fruto en el corazón de cada persona, Señor, y en mi vida, Señor. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos, Señor, a ser agradecidos aún en medio de la crisis y de la escasez, Señor. A esperar y a confiar en que tú vas a cumplir las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Aleja de nosotros esa queja de menosprecio y de incredulidad que lo que hace es alejarnos de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas una feliz noche y que el Señor les continúe bendiciendo.